Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera venga este años en mí. Buenos días para todos los hermanos y hermanas de la Escuela de Discipulado. Me presento, mi nombre es Juan Carlos Pérez Ramos, sacerdote de la Arquidiócesis de Cali. En este momento desempeño mi labor pastoral en la parroquia San Cirilo de Jerusalén, en el barrio Potrero Grande y el corregimiento de Navarro. Vamos a través de este trimestre, este año, tratar de hacer un discipulado desde el Evangelio de San Lucas. ¿Cómo ser discípulos? A través del Evangelio de Lucas. Hoy vamos a tener un video introductorio a la formación virtual a todos los estudiantes de la Escuela Virtual del Centro Arquidiocesano de Evangelización, para que podamos tener unas pinceladas, unos apuntes acerca de cómo el Evangelio de San Lucas nos enseña a cada uno de nosotros a ser discípulos. Lucas es uno de los evangelistas más característicos y más completos para hablar sobre la historia de Jesús. Desde la infancia hasta la ascensión o llegada al cielo de Jesús con su Padre. Es un evangelista rico en detalles de espacio, tiempo, lugar. Más que fechas, nos da personajes de épocas concretas o de la época en que Jesús se movió. Eso nos da un contexto cultural, político, socio-religioso que nos permite tener una interpretación de la época, pero también que nos da luces para poder nosotros vivir un discipulado en nuestro siglo, un siglo como el nuestro lleno de tecnología, de tantas ideologías, pero también de tanto consumismo y de tantas cosas que nos quitan la luz de nuestro Señor. Lo primero que quiero decir sobre el Evangelio de Lucas, es que Lucas es simbolizado por los especialistas con el toro o el buey. ¿Y por qué es simbolizado con el toro y el buey? Porque arranca en el templo. Luego de su breve introducción del capítulo 1:1-4, arranca con el anuncio a Zacarías del nacimiento de Juan Bautista. Recordemos que Zacarías era un servidor del templo, y en el templo de Jerusalén se hacían sacrificios de animales, especialmente de ovejas, corderos, toros y bueyes. Por eso Lucas es simbolizado con el buey y el toro. ¿Qué significa eso? El lugar donde se le da reconocimiento y honor a Dios es el templo de Jerusalén. Ese es en primera medida Lucas. Lucas es un discípulo de los apóstoles. Podemos decir que del apóstol Pablo, ya que Pablo lo menciona 2-3 veces en su carta, entre ellas Colosenses capítulo 4, versículo 14 y 2 Timoteo 4:11. Lucas, por estudios bíblicos, estudios exegéticos, sabemos que era un griego que se dedicaba a la medicina, era un médico. No podemos ubicar la medicina del tiempo de Lucas como la medicina hoy en día, no. Era algo muy rudimentario, pero eran aquellos hombres que se dedicaban en la Grecia antigua a curar el cuerpo de tantos hombres y mujeres enfermos. Ese es, el personaje de Lucas. Es un hombre que vivía probablemente en Antioquía, era de cultura griega, era un hombre estudiado, y se convirtió al cristianismo por la predicación de Pablo y de otros muchos apóstoles. Estuvo muy cerca de esto. Eso nos quiere decir que Lucas es discípulo de uno de los apóstoles. El objetivo del Evangelio, el objetivo del Evangelio de Lucas. El objetivo es narrar los acontecimientos realizados y transmitidos por los testigos presenciales, es decir, los apóstoles y discípulos, y aquellas discípulas que conocieron a Jesús. Y eso lo hace en 2 obras. Esas 2 obras es el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles. En el Evangelio encontramos Jesús que llama y hace un camino discipulado con hombres y mujeres, y en Hechos aquellos hombres que han conocido a Jesús y han recibido el Espíritu Santo salen a formar comunidades para que tengan un encuentro con Jesús. Entonces es básicamente el objetivo del Evangelio. Pero sobre ese objetivo hay 2 preocupaciones que Lucas plantea, y una de esas preocupaciones es ¿quién es Jesús de Nazaret? La pregunta sobre la identidad de aquel hombre, Jesús de Nazaret, y qué significa seguir a ese Jesús de Nazaret. Lucas intenta en todo su evangelio y en su obra lucana, que son Evangelio y Hechos, dar respuesta
a estos interrogantes. Presenta a Jesús como el Salvador del mundo, como el Mesías misericordioso, como el Mesías que se acerca a los pobres, marginados, a las mujeres. Eso nos da una clave de lectura bíblica, que Lucas es el Evangelio de la compasión, donde Jesús enseña a sus discípulos a ser compasivos y misericordiosos. Digamos que esas serían unas claves. Lo segundo, frente al autor y el objetivo del Evangelio, podemos hablar de cuándo y para quién se escribió el Evangelio. El Evangelio se escribió hacia el año 80-85, en el área de Asia Menor. ¿Ya? Lucas, como les decía, era de Antioquía y se dirigía a comunidades de judíos convertidos al cristianismo que vivían en Grecia y paganos que se convertían al cristianismo. Esa es la comunidad lucana, a la comunidad a la que Lucas se dirige en ese entonces. Judíos convertidos al cristianismo que viven en la diáspora, pero también aquellos paganos, sobre todo paganos griegos, ¿ya? Macedonios, que quieren participar del seguimiento de Jesús. Eso en cuanto a cuándo, año 80-85 después de Cristo. ¿Y a quiénes? A aquella comunidad de paganos que se convirtieron al cristianismo. Lucas nos presenta una estructura de su evangelio. La estructura es básica, son 4 puntos. La primera parte nos presenta a Jesús desde su infancia, desde el encuentro con Juan Bautista, el anuncio de Juan Bautista, es mostrar a Jesús desde la infancia. ¿Dónde nació Jesús? ¿Quiénes fueron sus padres? ¿Cuál fue el contexto que lo rodeó? Lo segundo que muestra Lucas es la actividad de Jesús en Galilea. Comienza su proclamación, su evangelización, el llamado a discípulos en Galilea, en la parte norte de Israel, donde era considerada la Galilea de los paganos, considerados así porque habían sido conquistados por imperios y habían perdido las costumbres propias del pueblo de Israel. En un tercer punto y clave es el viaje a Jerusalén. Lucas muestra el Evangelio como un viaje, un camino a Jerusalén, que todo discípulo de toda época tiene que emprender. Ese camino a Jerusalén es un camino de encuentro con Jesús, un Jesús que llama, un Jesús que te invita a conocerlo, a ser misericordioso, pero un Jesús que te invita a asumir la cruz para poder resucitar. Jerusalén como centro de gravedad que atrae, pero Jerusalén también como centro que invita a salir a llevar el Evangelio. Entonces, en Lucas, Evangelio, encontramos que la Jerusalén atrae, pero en Hechos encontramos que Jerusalén envía. O sea, desde ahí se parte la misión y función de Jesús como profeta, que nos lo quiere mostrar. Y hay unos temas centrales que hay que ir meditando y vamos a seguir trabajando en otros videos y vamos a seguir reflexionando. Hay 4 temas fundamentales. El primer tema es la misericordia. Para eso me gustaría que ustedes tomaran el capítulo 15 de Lucas, donde están las parábolas de la misericordia. Y vamos a encontrar el corazón de la misericordia en el Evangelio de Lucas y en todo el Evangelio. El segundo tema es la mujer. En el grupo de los discípulos de Jesús hay mujeres discípulas. Es Jesús un maestro incluyente, donde ve al ser humano, hombre y mujer, que son iguales y que todos pueden pertenecer a su discípulo. Por ejemplo, Susana, María, la esposa de Cleofás, y María Magdalena, entre otros, además de la madre de Jesús. Y por último, todo lo de la misericordia, lo de las mujeres, Jesús es presentado en el Evangelio de Lucas como aquel Señor, Maestro y Salvador, que va a los pobres, marginados y excluidos. Es ahí donde hay una clave de interpretación y de meditación y reflexión para nosotros como discípulos. Nuestro camino de discípulo tiene que estar centrado en el seguimiento de Jesús, que va a los pobres, marginados, de todas las épocas, lugares, situaciones y circunstancias que haya. Ser discípulo de la misericordia, ser discípulo de Jesús en la medida en que se acoge a aquellos que son rechazados por el mundo. Y un tema teológico fundamental en este Evangelio es el camino a Jerusalén, como decía, un discípulo que va en camino a Jerusalén para ir descubriendo en un caminar de seguimiento que es asumir a Jesús en la cruz, pero un crucificado que está vivo y que nos invita a formar una nueva comunidad de discípulos en la misericordia, en la acogida a los pobres y sobre todo en la compasión con gestos, palabras y acciones al hermano.
Ese es, a grandes rasgos, la introducción al Evangelio de Lucas. Permitámonos, hermanos, que durante este semestre y durante estos 12, 13, 14 videos que vamos a tener, ir fundamentando e ir creciendo en la formación sobre el Evangelio de Lucas. Con esto terminamos y nos vemos en un próximo video sobre cómo ser discípulos desde el Evangelio. Llévame donde los hombres